lo más bonito de la vida, el servir a la comunidad, el servir a las mujeres, estás al servicio de los niños y también pues lo bonito de la vida, esa vida que pues la misma naturaleza nos ha regalado y esa sabiduría que nos ha regalado nuestros ancestros, pues eso como mantenerla y tenerla en fortaleza. Mientras vivamos tenemos una misión de servir, pero mucha gente pues no entienden. De estudio no tengo, nunca he ido al colegio, pues a las mujeres en mi época pues no permitían que estudiaran. En el caminar aprendí a escribir, aprendí a hablar a través de un micrófono, a través de una pantalla de televisión. La humanidad entera necesita mejorar, pues todo este desorden que hay, la humanidad necesita el cambio, pero desde cada uno de nuestros corazones, de nuestro pensamiento, de sanar ese sentir, porque si no se sana, pues seguimos en esta. Para que haya cambio, pues tiene que haber mucha gente y toda la humanidad, el mundo entero tiene que poner de esa parte para que podamos ver ese cambio. Para nosotros la naturaleza es tan fundamental, el agua, los bosques, todo lo que existe, pues cual más pequeñito mosquito, desde allí son nuestros pues, los medios de comunicación, los árboles, el viento, el aire, también los pájaros que pues nos comunican a través de sus cantos, a través de sus melodías. Mucho antes, cuando no había celular, no había pues nada, pues era el medio de comunicación, era el búho, que canta a las 4 de la mañana, el gallo que también pues canta, y pues el colibrí, también que pues tan importante que es un mensajero, anuncia los peligros y previene. La torcaza, el gorrión, de todos esos animalitos que son pájaros pequeños, grandes, las mariposas, todo lo que pues hay acá en la naturaleza pues nos comunica, relacionamos y nosotros no estamos solos. Entonces somos felices de estar en la naturaleza. Si viviéramos como en la ciudad, pues entonces ¿qué seríamos? Que seríamos pobres de espíritu. De acá del pueblo Misac, mi nombre es Agustina Yalanda Tumiña, partera médica tradicional. Todo este trabajo que he venido haciendo es por la niñez, en defensa de la vida, en defensa de las mujeres, y también la preocupación es grande, es como fortalecer la medicina ancestral de la sabiduría que nos dejaron nuestros ancestros, nuestros abuelos. Para el pueblo Misac no es nacer, sino que llegamos a este territorio, llegamos y ahí desde allí pues ahí en el espiral vamos creciendo, dando vueltas hasta que entonces nuestros papás, nuestros abuelos, ellos pues se han ido, pero el espíritu de la sombra nunca se va de la casa, siempre está acompañando, siempre está, nosotros no lo vemos, pero pues si nosotros seguimos acordando de ellos, él nunca nos abandona. Esa sombra que cuando hay sol bien clarito, o cuando está la luna clarito, pues cuando yo voy, entonces esa sombra va al lado mío. Entonces ese es el puergal que le dice, la sombra del sol. Entonces ese se queda aquí, nunca nos abandona. Eso es pues lo que hemos vivido. Cantan abuelas y abuelos.